Durante años yo también pensé que esto era tener éxito. El llevar un traje, una corbata, el ser un hombre importante, el llamar la atención, el que la gente te pidiese fotos por la calle, el que todas las chicas cuando pasaras por delante se fijasen en ti. Pensaba que esa versión de éxito que la sociedad me había vendido era todo aquello por lo que tenía que luchar, esforzarme y trabajar. Tenía que ser ese hombre el cual cumpliese con todas las expectativas que su familia y su entorno habían puesto sobre él. Ir a la universidad, tener una buena carrera, un buen título y desde ahí poder lograr todo lo que yo quisiera. Pero lo que no me daba cuenta es que desde pequeñito, tanto a ti como a mi hermano, nos estaban domesticando. Nos decían lo que estaba bien y lo que estaba mal, el cómo debíamos de actuar, quién debíamos de ser en cada momento. Pero te parabas a pensar y te dabas cuenta de que esas personas que te decían cómo debías ser realmente eran completamente incoherentes. Y por culpa de esa incoherencia buscabas referencia afuera, donde por mucho que buscabas, nunca encontrabas aquello que realmente pudiera inspirarte. Y eso me pasó a mí durante muchos años, esa búsqueda continua, ese conseguir esa versión de éxito que la sociedad te vende. Acabé consiguiendo un buen trabajo que me generaba muchísimos ingresos. Acabé siendo ese hombre atractivo con ese gran físico, ese chico de gimnasio al cual cualquier chica al pasar se le queda mirando. Conseguí todo lo que la vida, la sociedad me había prometido. ¿Y sabes qué encontré detrás de todo eso? No encontré la satisfacción, no encontré la plenitud, no encontré nada de lo que me habían dicho que ahí iba a poder encontrar. Me sentía exactamente igual de perdido, igual de vacío. Me sentía exactamente igual de insatisfecho. Me sentía un completo fracasado. Porque después de haber logrado todos esos logros materiales, sentía que no era suficiente, que seguía sin estar a la altura. Siempre había alguien más con el que poder compararme. Y ahí me di cuenta de que realmente estaba buscando ese éxito en el lugar que no era el adecuado. Estaba buscando en ese lugar que por más que trabajaba, me esforzaba y luchaba, solo me traía precisamente conflicto, peleas, me traía una gran desconexión y sobre todo me traía una gran tristeza y un gran vacío interno. Porque me daba cuenta de que nada de eso me llenaba, nada de eso me hacía sentir pleno. Y se veía reflejado en todas y cada una de las áreas de mi vida. Por lo tanto, ya es cuestión de quitarse este mito de encima. Es cuestión de dejar de actuar según como la sociedad te ha dicho, según como todo tu entorno, toda la cultura, todo el lugar donde te has nacido, te han ido condicionando para que acabes cumpliendo ese modelo, cumpliendo esa forma y formando parte de esa estructura perfectamente organizada y engranada para que formes parte perfecta de ese gran engranaje al cual le llaman sociedad, para que seas dócil, complaciente y sobre todo para que seas una oveja más, que siga ese pastor hacia donde el pastor quiera llevarte. Yo únicamente estoy aquí, no por ti, sino realmente por mí. Porque a través de esta conversación, a través de hablar contigo, que me estás escuchando detrás de esa cámara, lo único que hago es reafirmar la persona que he elegido ser. Es reconocer ese masculino consciente, ese referente como hombre, esa persona distinta que no se conforma con lo que desde pequeñito le han dicho que debería ser. Y gracias a este espacio,
a través de compartirte mi experiencia, los aprendizajes y todas las herramientas que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, lo que hago es reafirmar esa figura. Esa utopía no existe. Capaz sea alcanzable en algún momento, pero es una utopía. Es una utopía porque es un continuo trabajo, es una continua búsqueda, es un continuo descubrir y despertar. Pero para ello, lo primero que hay que hacer es quitarte esta máscara, esa versión de éxito que la sociedad te ha vendido, ese aparentar ser todo aquello que posees, esos bienes materiales con los que te has identificado, ese trabajo que tanto esfuerzo te ha costado, ¿no? Esos títulos universitarios, ese pisar a tu compañero de al lado, ese competir por ese puesto de trabajo, ese cada día esforzarte más, el no poder dormir por las noches, el accionar, el hacer, el... ¿Para luego qué? Una vez cuando lo logras, te das cuenta de que esto lo único que te hace es no poder respirar. Lo único que te obliga es a cumplir un molde, a ser dócil. Lo único que te obliga es a cumplir unas expectativas, al estar todos los días esforzándote y luchando por mantener esos estándares. Con el qué dirán, qué pensarán de mí, qué ocurrirá si actúo diferente, qué pasará con mi pareja, me seguirá queriendo, seguiré actuando de la misma forma, qué pasará si dejo de validarme con todo lo que rodea, si empiezo a actuar según como realmente siento y si no como los demás me han dicho que debería de actuar. Ahí es cuando todo empieza a ser diferente. En ese momento en el que te sacas todas esas estructuras, todas esas creencias que te han autoimpuesto, esas etiquetas, y desde ahí comienzas a ser ese hombre libre, que puede crear un nuevo referente. Desde pequeñito, yo siempre estuve buscando a alguien con quien poder espejarme. Y por más que buscaba, no encontraba realmente a alguien que pudiera inspirarme. Mi familia, mi padre, se fue cuando yo era pequeño. Y desde ahí yo no entendía qué ocurría. Tenía un padre ausente, un padre que sentía que me había abandonado, el cual, si ya no estaba en casa, es porque había fracasado. Esa era la imagen del referente masculino que yo tenía en mi vida. Pero miraba a mi alrededor, miraba a mi familia, miraba a mis profesores, miraba absolutamente por todas partes. Y lo que me encontraba era precisamente lo mismo. Hombres vacíos, en piloto automático, haciendo y validándose a través de lo que hacen. Y desde ahí creé yo esa figura. Esa figura agresiva, controladora, ese macho alfa que te venden en las películas, que es el que atrae a todas las mujeres. En eso me convertí yo. En ser precisamente lo que veía en las películas. Yo había aprendido de que para ligar y atraer mucho a las mujeres tenías que ser ese hombre que habla mal, que es agresivo, que es controlador, ese líder. Y en eso me convertí. Me convertí en esa persona que sí, era un buen líder, que sí llamaba la atención, tenía un buen físico, pero que por dentro estaba completamente roto, porque me escondía detrás de esa imagen, me escondía detrás de esa máscara, de esa armadura que había creado. Y al principio puede parecer una gran idea para atraer mujeres, pero todas las relaciones en las que yo estaba, precisamente eran relaciones en las que yo intentaba cambiar a mi pareja. E intentaba hacer que mi pareja fuese como a mí me gustaría que fuera, no como realmente era. Realmente esa persona me gustaba. Lo que me gustaba era la idea de la persona que se podía llegar a convertir. Y desde ahí aplicaba control, aplicaba precisamente la reactividad, la impulsividad. Desde ahí, al igual que controlaba todo lo que hacía, mis negocios, mis proyectos, también intentaba controlar a la persona que tenía al lado.
Intentaba controlar a todo el mundo y hacer que el mundo fuese como a mí me gustaría, no como realmente era. ¿Qué ocurre? Que eso te lleva a la frustración, que eso te lleva a la lucha interna, porque no siempre las cosas salen como a ti te gustan, no siempre las cosas se dan como a ti te gustaría. Y ahí es donde estaba mi mayor conflicto. Cuando las cosas no se daban como a mí me gustaba, era tan susceptible que desde esa reactividad actuaba con agresividad. Y parece un juego de palabras, pero era así. Continuamente era esa persona impulsiva que a la mínima de cambio infundía miedo a su entorno para así el sentirse respetado. Porque en el fondo lo que sentía era un verdadero pánico al rechazo, al estar solo, al no ser aceptado, porque verdaderamente el que no se aceptaba era yo, porque estaba siendo alguien que realmente no era. Estaba siendo un personaje, una máscara, una armadura que realmente no resonaba conmigo. Y todo esto hizo que, por más que luchase por conseguir esa versión de éxito que el mundo me había convencido que era lo que yo tenía que buscar, yo tenía que conseguir, un título universitario, una pareja, un coche, viajes por el mundo, acabé yéndome a Australia. Me acabé yendo a vivir a la otra punta del mundo, en donde conseguí un buen trabajo, un buen grupo de amigos, donde tenía muchas chicas, donde estaba ganando mucho dinero. Pero por más que había cumplido con esa versión de éxito que la sociedad me había vendido, me sentía completamente desconectado. Sentía que dentro de mí había un vacío que nada se podía llenar con ninguna de las cosas que me rodeaban. Y lo que hacía para no conectar con ese dolor, con esa incertidumbre, con ese vacío que tenía en mi interior, era continuamente salir de fiesta. Drogarme, alcohol, mujeres, pornografía. Todo eso que pensamos que nos dan placeres y que nos sienta de puta madre, eso es lo que yo utilizaba para huir y escapar de mi realidad. Nada de esto funcionaba. Nada de esto llenaba ese vacío que tenía interior. Hasta que hubo un momento en el que toqué fondo. Hubo un momento en el que me encontré tirado afuera de un bar, en el parking, por haberme metido en una pelea, por estar borracho. Me encontré en ese momento traicionado por mis amigos. Me encontré precisamente traicionado por esa pareja. Y ahí en ese momento, cuando todo se derrumba, cuando toda esa estructura sólida que yo había creado, que podía controlar, que era todo lo que estaba bajo mis manos, se había ido, se había caído, ¿qué quedaba detrás de todo eso? Ahí es donde me di cuenta de que todo lo que había creado era una completa farsa. Todo lo que yo sentía que era éxito, en ese momento se había ido. ¿Y qué me quedaba? Estaba yo conmigo mismo. Y desde ahí tomé una profunda decisión. Tomé la decisión de dejar de mirar afuera y empezar a buscar adentro. Tomé la decisión de empezar a liderar mi vida, de empezar a sostener no lo que me rodeaba, sino de sostenerme yo en esa incomodidad, de dejar de huir de ella, de dejar de esconderme y empezar a afrontar la realidad desde precisamente mi esencia, no desde la máscara que había creado y con la que me enfrentaba al mundo. Porque es donde estaba la mayor diferencia, ¿no? El enfrentarme al afrontar la realidad. Y ahí es donde todo cambió. Ahí es donde empecé a construir y a trabajar en ese masculino consciente. Al principio fue bastante difícil, ya que yo soy una persona muy escéptica, porque desde pequeño, me habían impuesto la religión, me habían impuesto lo que era el ir a misa todos los domingos, ser monaguillo, hacer lo políticamente correcto, domesticación, como hablábamos al principio, desde pequeño me estaban domesticando para que fuese ese niño cristiano religioso que si no hace las cosas buenas se va al infierno.
Y desde ahí yo creé un completo rechazo a cualquier cosa espiritual. Rechazaba todo aquello que fuese espiritual. Yo comencé siendo entrenador personal, por lo tanto, únicamente creía aquello que era palpable para mis 5 sentidos, aquello que yo podía comprobar por mis 5 sentidos. Y desde ese escepticismo buscaba únicamente todo aquello que estuviera basado en la ciencia. Pero como la vida es muy sabia y realmente la espiritualidad es muy amplia, no solo la religión, fue apareciendo en mi camino diferentes personas, mentores, libros, circunstancias, eventos, lugares, acontecimientos, que me fueron mostrando poco a poco cómo la ciencia está detrás de todo esto. Únicamente la ciencia es la forma en la cual le damos materia o explicamos todo aquello que es inexplicable. Es la forma que a nosotros, con nuestra mente, nos hace entender de una forma mucho más racional lo que ocurre en la realidad. Y de ahí poco a poco empecé a conectar con diferentes ramas, reprogramación mental, programación neurolingüística, comunicación, que me fueron mostrando de que los 5 sentidos no era realmente lo único que tenía. Y desde ahí había un mar de infinitas posibilidades en el cual poder investigar, crecer y poder explorar. En ese momento llegó a mi vida una cosa que llama bastante la atención, ¿no? Está en boca de todo el mundo, pero que realmente no tenemos ni puta idea de lo que es. Llegó a mi vida lo que era la energía masculina y la energía femenina. Llegó a mi vida esto de lo que hoy predico, que es precisamente entender que no existe una energía masculina o una energía femenina, que son las polaridades, es decir, dos polos opuestos de la misma energía. Y desde ahí entender que yo estaba polarizado por completo en mi energía masculina, siendo ese macho alfa controlador, reactivo, esa persona que continuamente tiene que tener todo bajo control, y desde ahí me llevaba ese sufrimiento. Pero luego veía la sociedad y yo pensaba que estaba en el lugar correcto. Porque claro, hay tanta crítica ahora a ese masculino princeso, que es ese niño bueno domesticado, que yo pensaba que estaba en el lugar correcto. Pero no lo entendía, porque como yo en el lugar correcto seguía sufriendo. Y ahí me di cuenta de que tampoco era esa polaridad en la energía femenina, que es ese princeso en la sociedad, ¿no? Ese que pagamos 50-50, decides tú, lo que tú quieras, esa inacción, ese mundo de las emociones. Tanto uno como el otro eran un completo fracaso, porque las relaciones que atraían a su vida eran precisamente relaciones que no se sostenían, porque la mujer no se permitía habitar en su energía femenina. En una, la mujer estaba en completa lucha y desconfianza con este polo, con el polo masculino, que es lo que me sucedía a mí con mis relaciones. Que son mujeres que les costaba confiar en su hombre, que continuamente me estaban llamando por teléfono para ver dónde estaba, que cuando llegaba a casa, qué hacía, qué dejaba de hacer, porque se pensaban continuamente que me iba a ir con otras. Y muchas veces acababa así siendo, porque tenía tanto miedo a que me hiciesen daño, que prefería yo hacer daño primero antes de que ellas me lo hiciesen a mí. Y por otro lado, está precisamente ese hombre emocional, ese hombre que se ahoga en sus emociones, que no llega a tomar acción, que lo que hace precisamente es que la mujer tome ese rol masculino, que la mujer sea la madre de ese niño. Y desde ahí, esa mujer acaba en estrés, acaba precisamente controlando al hombre, acaba diciendo a ese hombre cómo tiene que actuar y cómo debe de ser. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Un niño domesticado. Un niño que no sabe sostenerse, un niño que no sabe atravesar la incomodidad. Pero tanto uno como el otro estaban atrayendo relaciones tóxicas a su vida. Y ahí es donde me di cuenta de que no es la polaridad masculina, no es la polaridad femenina, es encontrar un equilibrio en ambas. No es el ser un macho alfa controlador, ni tampoco un puto princeso. Es encontrar ese equilibrio entre ambas. Porque en el momento en el que te das cuenta de que tienes que tener ese liderazgo, esa capacidad de sostener, donde tienes que tener
precisamente esa claridad, ese foco, esa dirección, ese propósito. El ser capaz de proveer a la persona que tienes al lado, de crear ese espacio de seguridad donde esa persona pueda florecer. Pero al mismo tiempo, eres esa persona que sabe escuchar, que sabe conectar. Esa persona que crea un espacio donde la otra persona puede expresarse libremente, donde no es reactivo, sino proactivo, donde precisamente conecta con ese dolor, esas emociones, que no solo se centra en el resultado, sino en el proceso para ser capaz de alcanzarlo. Cuando ese hombre conecta con esa suavidad, con ese tacto, ahí es cuando se crea precisamente esa pareja perfecta. Ahí es cuando creas ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino, entre ese alfa controlador y ese niño bueno domesticado. Ahí es donde nace el masculino consciente. Y esto es lo que vamos a trabajar en este canal. Esto es lo que te voy a estar compartiendo de aquí en adelante para que juntos podamos crear esa utopía, ese masculino consciente, ese nuevo referente donde cada niño, cada hombre, cada puto ser humano puede ver realmente cómo tiene que ser un hombre en la sociedad. Un hombre que ha sido tan manchado, tan atacado, tan perseguido por tantas personas. Donde ahora mismo la palabra ser hombre da miedo. El pronunciarse acojona. ¿Por qué? Porque de repente salen 1000 voces señalándote y criticándote, diciendo, no, tú eres peligroso, no, tú maltratas, tú eres un machista, no, tú eres opresor, tú no sé. ¿Realmente tú te sientes así? ¿Realmente tú te sientes identificado con todo eso? Si la respuesta es no, es precisamente este espacio y este lugar en el que juntos vamos a crear ese referente para que sepamos cómo sostener estas situaciones, para que el mundo vea cómo realmente se puede ser un hombre sin todas esas etiquetas, sin todos esos condicionamientos, sin ser domesticado. Esa figura ya existe y habita dentro de nosotros. Lo único que hay que hacer es quitar toda esa mierda, toda esa basura que desde pequeñito te fueron metiendo, te fueron domesticando, te fueron haciendo dócil. Desde ahí podemos hacer que todo esto cambie. Pero no solo desde mí. Yo únicamente soy esa persona que está dándole voz a todo esto. Esto va de la inspiración que tú des a los demás, de qué persona decidas ser a partir de ahora, del cómo quieras actuar. Darte cuenta primero en qué lugar te encuentras y el cómo encontrar ese balance. Para ello, quiero invitarte a un círculo de hombres donde nos reunimos todas las semanas para trabajar a fondo en estos aspectos. Para que te des cuenta de que no estás solo. Para que te des cuenta de que existen muchas herramientas con las que ver la realidad desde un lugar completamente distinto. Para que aprendas a entenderte. Para que aprendas a cómo facturar más sin estar estresado, sin agotarte, sin sufrir, teniéndote un tiempo para tu familia, para tus seres queridos, para las personas que te rodean. Es el cómo encontrar ese equilibrio en todas las áreas de tu vida. Cómo ser mejor marido, cómo ser mejor pareja, cómo llamar más la atención de las personas que te rodean, cómo sentirte más respetado, cómo generar mayor atracción. Porque todo eso no va de las cosas materiales que lleves encima. No va de las etiquetas que te pongas, de los títulos que lleves. Porque te vuelvo a insistir en eso, hermano. Yo también he estado ahí, también he conseguido títulos, también he hecho mucho dinero. Y nada de eso me ha dado la paz. Nada de eso me ha dado una buena pareja. Nada de eso me ha hecho dormir bien por las noches. Nada de eso me ha hecho llenar ese vacío que tenía dentro. Por lo tanto, ahora es un momento de elegir. Puedes elegir con la vida que llevabas, seguir actuando como estabas actuando, seguir sin poder dormir bien por las noches, discutiendo con tu pareja,
o sin saber cómo encontrarla. Seguir sin tomar acción, seguir escondiéndote detrás de yo estoy ya cómodo con lo que tengo. O verdaderamente convertirte en ese hombre masculino. Deja aquí en los comentarios la palabra nexo y te daré acceso al círculo de hombres en el que trabajamos de forma conjunta en crear ese espacio. Tienes el link en el que te puedes unir directamente y aparte es importante que te des cuenta de que no estás solo en este proceso. Estás junto a ese grupo de personas, a ese grupo de hombres que trabajando de forma conjunta haremos que todo esto cambie. Haremos que todo esto pueda llegar a ser diferente. Recuerda suscribirte porque aquí seguiré compartiendo muchísimas herramientas por este canal, muchísimas experiencias que me han hecho ver la realidad desde un lugar completamente diferente. Pero lo más importante, recuerda que desde hoy puede ser un día completamente diferente. Desde hoy puedes ser ese masculino consciente. Gracias, gracias, gracias.